Dice Brian Berletic que el mito de la superioridad aérea estadounidense ha sido derribado en Ucrania. Básicamente lo que hizo Estados Unidos fue enfrentarse a países que no tenían capacidades antiaéreas serias. Entonces, básicamente este analista concluye que se han sacado las conclusiones equivocadas acerca de la fuerza aérea. Después vamos a ver más adelante otras cuestiones relativas a esto, pero lo que queríamos destacar, nada más empezar, es que hay que entender que lo que se pretende ahora es una mascarada de guerra, no una auténtica guerra. Así que vamos a ir al meollo. Aquí tenemos a Martyanov, de hecho, hablándonos del Rusi. Ayer mismo hablamos de ese discurso de Saluzhny en el Rusi. Bueno, Martyanov es expeditivo, ¿verdad? Y dice que es una broma británica, muy británica. Y él insiste en el correlations of forces and means, la correlación de fuerzas y medios. La traducción literal es perfectamente válida aquí. Martyanov insiste en que esto es lo que rige sobre la geopolítica y la guerra. Y desde luego, ¿cómo no estar de acuerdo con él? La correlación entre los medios, es decir, las capacidades, y las fuerzas, es decir, aquello que permite utilizar las capacidades para implementar la estrategia que se haya diseñado, obviamente eso marca la diferencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta que habría que empezar a hablar de una idea más ampliada de este correlations of forces and means, una idea en la cual los medios pasan a ser de otro tipo y la fuerza pasa a ser, por así decir, virtual, digital, cibernética y todos este tipo de elementos. Además, hay que también comprender que vivimos en un mundo que tras la globalización ya está muy deslavazado, ya no hay, digamos que, límites definidos y desde luego en Occidente ya no hay una expresión étnica homogénea, ni tampoco cultural, ni tampoco religiosa, ni nada de esto. Entonces, digamos que en medio de ese caos, ¿verdad? Recuerden aquellas tres palabras: desmoralización, desorden y falta de confianza. En medio de ese caos es ahí donde realmente los británicos, los estadounidenses, el mundo occidental en general, llevan ya muchos años trabajando en esa nueva guerra. Nosotros lo llamamos una mascarada de guerra y de hecho es lo que se está implementando no solo sobre Europa, sino, como vamos a ver más tarde, en todo lo que implica esa isla del mundo, el dominio de la isla del mundo, todo ese círculo, todo ese cinturón, ese rimland alrededor de Rusia, que obviamente es la clave en el dominio de la isla del mundo. Entonces, digamos que Martyanov sigue por esa vía y, bueno, él vincula también estas cuestiones con lo ocurrido en torno a el golpe de Estado, porque la verdad es que es un golpe de Estado en Estados Unidos. Es decir, ahí está también la otra relación. Tenemos una mascarada de guerra, pero es que también tenemos una mascarada de política. Tenemos una mascarada de orden internacional. Es decir, todo se ha vuelto un baile de máscaras, un circo de los horrores. Y esto también hay que ir comprendiéndolo porque ciertamente, digamos que las tendencias están yendo por esa vía y no por la vía de la sensatez. Solo los rusos, los chinos y también el mundo islámico pretenden mantener, digamos, la cabeza fría en medio de todo este caos. Pero no en Occidente, no en absoluto. Por otro lado, digamos que los occidentales se mueven como pez en el agua en ese caos. Es decir, es en la medida en la que consigan que esos otros países, Rusia, China, los que sean, puedan tener la inestabilidad dentro de sí, en esa medida, entonces Occidente impera. Y ahí es donde hay que buscar la razón de por qué tanta insistencia en las últimas décadas de que el resto del mundo se occidentalizara, implementara todas esas políticas que actualmente estarían vinculadas a la cuestión woke y todo esto. Mencionamos la cuestión woke porque otra noticia que ha saltado también ha sido esta declaración, este vídeo del señor Elon Musk diciendo cómo mataron a su hijo, es decir,
cómo le transformaron en otra cosa y entonces cómo él considera que eso implicó la muerte de su hijo. Son cosas para reflexionar. Si uno consigue, digamos que, generalizar el desorden, entonces aquel que sea más ducho en, digamos, pescar en río revuelto, prevalecerá. Y esto nos lleva también a otras apreciaciones que ha hecho el propio Martianov y después vamos a ver las noticias más recientes y veremos cómo efectivamente realmente la cosa va por ahí. Entonces él habla de esto que anunció el Ministerio de Defensa ruso, que ha sido sorprendente porque es la primera vez que anuncian algo así y además de esta manera. El Ministerio de Defensa ruso anunció que mediante un misil Iskander eliminaron a una serie de mercenarios supuestamente occidentales e instructores occidentales. Por supuesto se habla de que no serían quizá mercenarios, pero bueno, la verdad es que la ambigüedad en torno a esta cuestión de mercenarios, instructores y ejércitos occidentales siempre ha estado ahí y es muy difícil, digamos, que aclararse en medio de toda esta cuestión. Entonces, hace referencia a lo que ha dicho el coronel Pedro Baños. El problema es que Baños no da pruebas, pero supuestamente esto no habría ocurrido solo en ese caso, que sí nos confirma el Ministerio de Defensa ruso, sino que habría ocurrido también en Odessa, quizá en otros lugares, y habrían caído militares, oficiales, instructores, si le quieren llamar así, de Estados Unidos, británicos y franceses, y también españoles, asesores. Veremos si esto se confirma realmente, esto que decía este coronel Pedro Baños, ¿verdad? Veremos si se confirma, pero la verdad, ese anuncio del Ministerio ruso da que pensar, da que pensar. Hay, desde luego, informaciones no confirmadas, no oficialmente, que de hecho dan a entender que efectivamente eso es así. Todos entendemos que efectivamente debe estar siendo así, pero bueno, falta ese punto que le da ya esa cuestión oficial, ¿no? Ese carácter oficial a la cuestión y desde luego implica otro paso más en el recrudecimiento del conflicto, no hay ninguna duda de eso. Por lo demás, Martianov se dedica a hacer leña de la incompetencia, supuesta incompetencia. Nosotros ya saben que consideramos esto una profesionalidad de la incompetencia, lo cual es muy diferente y entronca en lo que estábamos diciendo de la mascarada. Y entonces habla de cómo son unos incompetentes, unos inútiles, no entienden de nada. Y es verdad, no entienden de la guerra clásica, la guerra moderna tampoco, en su carácter, digamos, más próximo a la realidad de esa correlación entre medios y fuerzas, ¿verdad? Esos aspectos logísticos, esa guerra entendida a la forma rusa, ¿no? Esa guerra de desgaste, etcétera, etcétera. En ese sentido es verdad que no entienden, pero también es verdad que no pretenden entender, sino que pretenden jugar a la mascarada de guerra, lo cual es muy diferente. Y es eso, en este sentido, como cabría interpretar, fíjense que también Brian Berletic también hablaba de esto, cómo cabría interpretar toda esa literatura acerca de la manera de hacer la guerra, la nueva manera de hacer la guerra a raíz de la guerra de Irak y toda esta cuestión de la superioridad aérea o también ese mito, ¿no? Ese mito grandioso de que Estados Unidos, la OTAN, es la fuerza militar más grande de la historia y todo esto. Es decir, ya en la propia base, en el propio fundamento de esto, estaba la semilla, digamos, de esa mascarada, que es lo que se pretende imponer. Y por eso también tenemos que hacer las vinculaciones con esta sociedad de la información, ¿verdad? Todo empezó hablándose en estos términos, sociedad de la información, pero que ha acabado siendo una sociedad digitalizada, compartimentada en sectores vinculados a las redes sociales y todas estas historias, y a un sentido de la información fragmentario, descontextualizado y alejado, además, también, por si no fuera todo suficiente, como si no fuera ya suficiente todo esto, alejado también de un sentido de conocimiento o de ciencia que realmente, digamos, parta de una causalidad principal o en el origen, es decir, partir de una causa original
original no en el sentido creacionista, sino en el sentido metafísico no dual de la cuestión, y a partir de ahí ir estableciendo el análisis. No es esto lo que se hace. Se parte del caos, se parte de la idea de que la humanidad toda ella entera es un caos que debe ser ordenado, pero que debe ser ordenado, insistimos, dentro de ese desorden, de esa desconfiguración, digamos, de lo que son los aspectos tradicionales. Y por eso las fuerzas rusos, chinos, etcétera, no paran de hacer una y otra vez referencia a la tradición, porque comprenden, aún a un nivel geopolítico, comprenden perfectamente que si pierden eso, entonces entrarán de pleno en el juego occidental. Y en el juego occidental, teniendo en cuenta esas cuestiones, pierden seguro. Esto nos lleva a la siguiente noticia. Ahí lo tienen. Hoy, quizá esta información acabe pasando desapercibida, hubo un atentado, si mal no recordamos, en la región de Moscú, efectivamente, ahí se dice, en la región de Moscú, estalló un coche bomba aparentemente. ¿A quién se buscaba eliminar? Pues se buscaba eliminar a una persona vinculada al ejército, a las comunicaciones del ejército, a las comunicaciones satelitales del ejército. Es decir, estaríamos aquí hablando de que los occidentales, Ucrania, bueno, quien sea, no vamos a mojarnos en eso, ya sabemos todos muy bien cómo funciona este juego, así que no vamos a entrar ahí. Quien sea que hizo este atentado, y ya sabemos quién puede ser, busca hacer mella, atención, hacer mella en, digamos, las capacidades nucleares estratégicas rusas, desde el interior. Llevamos advirtiendo de esto mucho tiempo, compruébenlo si quieren en el canal. No hay que pensar en la guerra nuclear en términos de les mandamos unos misiles y ya está, unas cabezas nucleares, esta forma cinematográfica de verlo todo, ¿no? Pues una bomba nuclear en Moscú, ala, ya se acabó Moscú, otra en San Petersburgo, ala, ya se acabó San Petersburgo. No, fíjense, mascarada, ofensiva de atentados y sabotajes con carácter nuclear, es decir, tratamos de hacer mella en la infraestructura, en la logística y también en la capacidad, bueno, en la propia oficialidad, en las capacidades humanas de las, a su vez, capacidades estratégicas nucleares rusas, y esto, combinado con otros elementos, es lo que nos va a llevar al objetivo, que es que caiga esa Rusia, al menos en su presente configuración. Esto hay que entenderlo y está ocurriendo delante de nuestros ojos. Este atentado ocurrió hoy mismo y cabe reflexionar. Y fíjense que al lado, otra nota también de TASS, no, la primera no es de TASS, es de Intel Slava, que se hicieron eco de esa explosión de un Toyota en la región de Moscú, un Toyota vinculado a un oficial, insistimos, de comunicación del ejército, lo cual a su vez tiene relación con, digamos que está en un departamento con relación a la cuestión nuclear estratégica rusa. Bueno. En el otro lado, la nota de TASS nos habla de que, fíjense, el canciller ucraniano Dmitry Kuleba comunicó a su homólogo chino Wang Yi que Kiev está dispuesto a mantener conversaciones con Moscú en el momento oportuno. Bueno, ya hemos oído esto antes, ¿verdad? Los chinos, por supuesto, abogan por la paz, desde luego que sí, a ellos desde luego les interesa que las cosas continúen como estaban antes de que empezara todo este barullo, pero bueno, todo esto entra dentro de un juego en el que ahora los ucranianos se están dejando querer. Hay que tener en cuenta lo que está pasando en Washington también. Entonces, mientras no se aclare el caos, el auténtico golpe de Estado que está ocurriendo en Washington, pues difícilmente los ucranianos van a estarse tranquilos, por así decir, los dirigentes ucranianos, obviamente. Así que también hay que tener esto en cuenta dentro de todo este caos y de toda esta mascarada, porque fíjense cómo, por un lado, nos dicen que la guerra va a durar 10 años, que los ucranianos van a aguantar, fíjense todas esas declaraciones europeas de cómo, ayudando a Ucrania, Rusia no prevalecerá, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo tenemos, bueno, las noticias constantes desde el frente, los avances rusos son claros, las capacidades aéreas rusas son muy reales, a diferencia de lo que decía Berletic, ¿verdad?, acerca de las capacidades de la OTAN, digamos, capacidades aéreas de la OTAN.
la destrucción es clara y manifiesta, no deja ningún lugar a la duda. Entonces tenemos que jugar también este juego. Y fíjense, la vinculación con China. Es decir, dentro de todo el juego estratégico occidental entra esa, digamos, vía de buscar la forma de que China no se acerque demasiado a Rusia, no implique, digamos, una alianza efectiva en contra de este plan tan, bueno, lo dicho, caótico, mascarada, circense de Occidente. En relación con eso, ay amigo, fíjense ustedes qué noticia nos trae el Huffington Post. Propaganda de la buena, amigos. España muestra su poderío aéreo en una operación internacional a las puertas de Rusia. ¡Wow! No está nada mal, ¿eh? Inició sus primeras maniobras militares aéreas conjuntas con Japón, unos ejercicios en territorio nipón en el ámbito de la Iniciativa Europea de Defensa Pacific Skies. Como ven, la Unión Europea siempre habla de paz, amigos. La Unión Europea solo busca la paz. La paz en los cielos, la paz en la tierra, la paz en todo el universo. Es tremendo. Desde luego, el encargado de poner los nombres había que darle un premio Nobel, ¿por qué no? En fin, el artículo nos sigue diciendo, en los ejercicios en Japón, que se prolongarán hasta el próximo día 25, las fuerzas españolas participarán junto a la Luftwaffe alemana en un adiestramiento táctico de las fuerzas de autodefensa niponas, con la presencia también de 4 F-15 pertenecientes a la segunda Air Wing de la base aérea de Chitose. A estas maniobras que arrancan en Hokkaido se suman otros ejercicios de la Armada del Aire francesa. ¡Ay, los franceses también! Bueno, como están con los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Tienen que también hacer algo. Ay. Con las fuerzas niponas en Ibaraki, norte de Tokio, el principal objetivo de Pacific Skies es fortalecer la relación entre aliados y demostrar que el ejército del aire y del espacio es una fuerza moderna, preparada y capaz de operar en cualquier rincón del mundo. En el marco de la misma y durante casi 2 meses, 28 aviones de combate europeos y 16 grandes aeronaves cisterna y de transporte, todos ellos desarrollados por la industria de defensa europea, recorrerán alrededor de 58.000 kilómetros desde Alaska a la India en la zona del Indo-Pacífico. No se preocupen ustedes, que esto es verde, resiliente y sostenible. Esto no da ni CO2 ni cosas de esas. No se preocupen, esto es para traer la paz. El Ministerio de Defensa de Japón, por su parte, señaló que espera profundizar la colaboración estrecha con estos países en la realización de un Indo-Pacífico libre y abierto. Los ejercicios llegan también después de que el primer ministro nipón, Kishida, participara este mismo mes en la cumbre de la OTAN celebrada en Washington, en la que la Alianza Atlántica, Japón y otros países invitados acordaron estrechar la colaboración en áreas como las maniobras conjuntas. Entonces tenemos maniobras conjuntas todo alrededor de Rusia, nos lo dicen además abiertamente, ya lo ven ahí, a las puertas de Rusia. Tenemos todo esto al mismo tiempo que tenemos esa otra cosa que por desgracia está pasando más desapercibida, que es esa mascarada, como lo hemos llamado aquí, esa guerra a otros niveles, no es solo psicológico. Es a otros niveles, a unos niveles en los que, insistimos, es la propia población mundial la que ha sido condicionada durante décadas para entrar dentro de esa disolución de todo, disolución de valores tradicionales, de vinculaciones a identidades, etcétera, etcétera. Por supuesto está mucho más avanzado en Occidente, pero ha conseguido extenderse por todo el mundo. Entonces digamos que eso sería como la levadura, por así decir. Entonces, la idea es que dentro de la correlación de fuerzas y medios, como decía Martianov, digamos que entra todo esto y además toma un papel protagónico. Esta es la forma en la que está planteando la guerra Occidente. Esto es lo que hay que entender. Otra cosa es que la vaya a ganar, etcétera, etcétera. En este canal ya hemos dicho muchas veces que no la va a ganar, pero no se está entendiendo cómo la está planteando. Es decir, la guerra no la va a ganar, pero va a ocurrir. No va a ocurrir en términos cinematográficos, de hecho no lo está haciendo, pero eso no significa que no vaya a ser destructiva y terrible. El componente, insistimos, de atentados, sabotajes, quinta columna, sexta columna dentro del interior de Rusia, porque Rusia es la clave de todo el juego,
Que después en última instancia se quiera dominar a China es otra cosa, pero para poder llegar a ese punto es necesario anular la capacidad soberana de Rusia, de la manera que sea, insistimos, no hay que pensar de forma cinematográfica, no hay que ver una Rusia arrasada por bombas nucleares o cosas así por el estilo, que algo de eso puede haber, desde luego, pero la idea es atosigar, cercar y una vez, o mejor dicho, al mismo tiempo que se atosiga, que se cerca a Rusia, ejercer desde dentro esa presión con esos elementos para poder obrar, digamos, esa transformación interna, ¿verdad? Esa transformación interna, revolución de color, como sea que le quieran llamar, y así conseguir los objetivos, los auténticos objetivos de todo este juego. Entonces, algunos pueden arguir, ¿verdad? Bueno, no, pero eso no va a poder ser porque es que Occidente no, miren cómo está, etcétera, etcétera. De hecho, ahora están hablando de otra alarma de, uy, problemas económicos, uy, que puede estar ocurriendo algo muy grande. Bueno, nos lo están diciendo casi todos los días o casi todas las semanas. Desde luego que hay problemas y muy graves, pero insistimos, entra siempre dentro de ese carácter de mascarada, dentro de esa desmoralización, desorden, que es el concepto central, y falta de confianza. Entonces ahí se van moviendo, digamos, las fuerzas, esa correlación de fuerzas y medios, y se enfoca hacia un objetivo que es la anulación de esos elementos todavía homogéneos de identidad, ya sea étnica, ya sea cultural, religiosa, lo que sea. Eso es lo que hay que ir consiguiendo entender, una visión más amplia de la cuestión. Puesto que de otro modo vamos a siempre estar, digamos que con la cabeza como un bombo, ¿verdad? Como se suele decir, en torno a todas estas noticias y en torno a todas estas aparentes contradicciones. Parece que todos son traidores, ¿verdad? Entonces, si China dice que quiere colaborar con Ucrania porque es un aliado, cosas así por el estilo, parece que los chinos ya han traicionado. No han traicionado nada. Es decir, los chinos siempre han dicho que querían la paz, que querían, digamos, el mundo de antes. Y obviamente no van a decir otra cosa. Sin embargo, han establecido un pacto estratégico, ¿verdad?, con Rusia. Es decir, son perfectamente conscientes de qué es lo que pasa aquí, pero también son perfectamente conscientes de que no se puede jugar al juego occidental, puesto que, de hacerlo, los occidentales ganarán, puesto que son mucho más expertos, en esto sí que son mucho más expertos, no en la incompetencia, como dice Martianov, sino en la profesionalidad de la incompetencia, que es muy diferente. En eso sí son muy buenos, son excelentes, de hecho. Fíjense lo que está pasando en Estados Unidos. No debería llamar la atención que ante un golpe de Estado, que ya técnicamente es una guerra civil, y una desestabilización exagerada, no debería llamar la atención que no pase nada, que se esté viendo como normal, como un proceso político normal. Ay, que vienen las elecciones, bueno, pues habrá que ver a quién se vota, y si sale elegido, pues ya está. Así es como funciona la profesionalidad de la incompetencia dentro de una mascarada, dentro de un mundo que ya no tiene significado ni sentido. Pero ojo, un mundo en el cual hay una serie de fuerzas que sí que ejercen de forma definida un plan, una agenda, como dicen allá, una agenda. Y ese plan, insistimos, está delante de nuestros ojos para quien lo quiera ver, es el dominio de la isla del mundo. Al final entraría ya la cuestión mesiánica, ¿verdad?, sionista, que ya digamos que sería la culminación final del proyecto total. Un auténtico, digamos, mundo al revés, civilización al revés, como sea que se le quiera llamar. En fin, hemos podido ver algunos elementos que entendemos que hacen que se entienda todo esto. Esperemos que así sea, esperamos sus comentarios también. Fíjense que, por ejemplo, en el foro de debates de Telegram están ocurriendo ya discusiones muy interesantes que ya implican un esfuerzo intelectual y que poco a poco nos van a ir permitiendo, digamos, llegar a un occidente un poco diferente. Un occidente que dentro de todos esos condicionamientos que hemos dicho en este vídeo, sea capaz, digamos, de reorganizarse intelectualmente y de plantear, digamos, que una voz diferente, una voz alternativa, vaya, una voz alternativa que al menos nos permita ver las cosas desde otro punto de vista. Ahí estaría realmente la esperanza, ¿verdad? Pues eso, no insistimos más, les invitamos a que hagan me gusta, se suscriban, que activen las notificaciones para que les lleguen los nuevos vídeos y que se hagan miembros de Geopolítica Actual, así nos apoyan y mucho en este gran esfuerzo que
por suerte, ¿verdad? Está creciendo, se está haciendo más fuerte y esperamos que acabe llegando a cumplir esa humilde función, humilde pero importante, que es la de un auténtico planteamiento de alternativa dentro de lo que es la configuración mental de Occidente, ¿verdad? Esa configuración que todos tenemos en nuestras cabezas, pero que se ha demostrado fracasada. Y fíjense cómo están las noticias, fíjense cómo está el mundo para atestiguarlo, de hecho, ¿verdad? Pues lo dicho, venga, muchas gracias por adelantado por todo y nos vemos en la próxima. Saludos muy cordiales.